Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Aquí compartiremos historias que han dado giro al mundo. Si te gusta lo que oye, no olvides suscribirte y acompañarme en esta aventura. Comencemos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13:2. Una tarde de esas, la soga andaba en un vehículo, y de repente vio a un grupo de estudiantes, que estaban haciendo esquina, enojado la soga de que los estudiantes estuvieran en hora de clase, afuera del liceo. Detuvo el vehículo, y llamó a los estudiantes, y les dijo, «Abran el baúl de mi vehículo». Los muchachos estaban sorprendidos de que un oficial le pidiera que abriera el baúl de su coche. Cuando los muchachos abrieron el baúl, se encontraron con dos pacientes acostados. Los estudiantes se llenaron de horror. Cuando vieron de granao a los pacientes, la soga se rió de los estudiantes y les dijo, «Así lo exploto yo, a los jóvenes que no le gusta estudiar, y eligen la delincuencia». Son pocos los dominicanos que no oyeron de la mentada soga, el super policía que acababa supuestamente con los malos, pero es más ficción que realidad. Una vida motivada por el odio. Fernando de los Santos, alias La Soga, nació el 12 de octubre de 1972 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Provenía de una familia de medios recursos. Se dice que La Soga tuvo pérdidas de familiares a manos de la delincuencia, a los cuales nunca los condenaron por esos delitos, despertando en La Soga una sed de justicia, y motivándolo a unirse a las fuerzas castrenses. En 1996, La Soga con 24 años ingresó a la Policía Nacional. Fue un hombre muy eficiente, trataba a los delincuentes bajo la cero tolerancia, sobresalía en su trabajo como policía, resolvía con facilidad crímenes no resueltos, se comportaba de una manera muy respetuosa hacia sus superiores. Comenzó rápido a escalar en la policía, recibió el rango de teniente, sus superiores pusieron el ojo en él, y lo motivaron para que dirigiera un comando de exterminio. Los Ángeles Negro de la Muerte. En el año 2000, para bajar los altos niveles de delincuencia callejera en Santiago, robos, crímenes, atracos, y para tumbar a algunos que no pagaban las cuotas, los superiores de La Soga decidieron formar un escuadrón de la muerte, integrado por 4 personas. La Soga lideraba el cuarteto que lo integraban los agentes conocidos como los Duros. Estos eran Peniche, Peña y Cabrerita, quienes alcanzaron gran popularidad en Santiago para esa época. El escuadrón se movía por las calles de Santiago detrás de sus objetivos, en un carro Honda Accord, color rojo vino y con los vidrios ahumados. Tenía licencia para acostar gente. Ese escuadrón eliminó a muchas personas. Una vez le entregaron a La Soga una foto de un tipo que le decían Mocanito. La Soga lo vigiló por más de 8 días, se ocultaba detrás de un montón de basura, vigilando al tipo. Después de ubicarlo en una casita de Yagua, ahí mismo lo ejecutó. También en el sector El Ingenio, agentes policiales rodearon a unos presuntos delincuentes y solo fue necesario la llegada del Escuadrón de la Muerte para reventarlo a plomo. En la casa donde estaban los individuos le metieron más de 500 tiros. Luego un periodista grabó unas imágenes que se hicieron famosas, donde La Soga, Peniche y los otros trajeron a los tipos acostados, colgando y agarrados por pantalones y suéter y lo tiraron detrás de la camioneta de la policía. Esas imágenes fueron famosas porque evidenciaban la forma en que operaba el escuadrón. En el sector de los cerros, otro individuo de nombre Chichi Lindo, parece que estaba sonando mucho de manera negativa y La Soga le advirtió, en varias ocasiones, que si lo veía en la calle, sería su final. Chichi Lindo salió al colmado, con su niña en brazos, y aún así lo explotó. Después echó al muñeco en el baúl del carro y lo paseó por todo el sector con música a todo volumen. La Soga acostumbraba a que, cuando buscaba a uno de sus objetivos, ir a las casas de sus padres y decirle que su hijo debía esperarlo al día siguiente en la casa y entregarse o de lo contrario, ya sabían cuál era su final. Además de La Soga y su combo, habían más policías que hacían el mismo trabajo, algunos de ellos eran La Cobra, y Lopecito, que era un sanguinario. Por un lado se veía bien que eliminaran a los parásitos, pero muchas veces lo hacían porque los delincuentes no pagaban el peaje, pero esos escuadrones solo eran guapo con los infelices. Una vez hubo un tipo en Licey, que le decían Luisito el Sidoso. Ese individuo era rabia, según decían fabricó una especie de armadura para enfrentarse con los policías. A ese no le pudo entrar el escuadrón. Ese era un tipo malvado, jodía a las mujeres, acostaba mucha gente. Cuando lo ubicaron en su casa, que era un tipo de laberinto,
le mandaron más de 100 uniformados, y al escuadrón, pero el tipo lo estaba esperando con un arsenal de armas. Cuando los agentes le mandaron un diluvio de plomo, resultó que al tipo le rebotaban las balas. El tiroteo duró varias horas. Ya cuando se le acabaron las municiones al tipo, fueron los uniformados y lo atraparon, le quitaron la protección y le rociaron una lluvia de plomo. Después le pasaron un vehículo por encima, por si acaso. Otro caso en que a la soga no se la cogieron, fue un día que la soga vio a un hombre que le dicen Vinny bajarse de su vehículo a hacer pipí. La soga se le acercó, y le dijo dame tu pistola. Vinny le respondió, ven a quitármela. Si tú eres hombre, respondió la soga, yo sé dónde tú vives, y se fue. La soga cuando andaba solo, no era guapo. A la semana se le apareció la soga en la galería de Vinny, y le dijo viste que yo sabía dónde tú vives. Ese día andaba la soga vigilando a un ladroncito pa' tumbarlo. La soga hizo historia durante el cuatrienio del expresidente Hipólito Mejía, y andaba todos los días en redadas. El periodista Basilio contó que en una ocasión, salvó a un amigo suyo llamado Ronnie, quien fue apresado por la soga, en una de sus redadas, pero como pudo comunicarse con él, entonces me dio para que lo chanceara, bajo la advertencia de que no se volverá a parar en la esquina de donde se lo llevó. Un fallo fatal. 29 de septiembre del año 2004. Los alto mando le encomendaron a la soga, y a su grupo acostar al periodista Eury Cabral y la ingeniera Mildrian Salas Reyes, pero la misión fue un fracaso, dejando al descubierto al grupo, que también hacían trabajo extrajudicial. Y no solo eso, que los jefes de la soga les gustaban mandar a silenciar a los periodistas que cuestionaran su forma de mandar a ejecutar a los supuesto delincuente. Por ese incidente, se conmocionó el país, puso en evidencia la supuesta participación de un grupo de policías conocido como el Equipo o el Escuadrón de la Muerte, el cual se dedicaba a ejecutar personas buscadas por la policía. Al sonar mucho el atentado contra esas dos figuras, los alto mando decidieron silenciar a algunos del escuadrón. Aunque la soga se definía como un policía honrado, fiel y sincero a mi patria y a mi policía, su reputación cambió a un ejecutor despiadado. Su mala fama se extendió rápidamente. Se le atribuyó la responsabilidad de la muerte de al menos 30 personas, muchas de ellas víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Además, se le acusó de ser un sicario al servicio de empresario del bajo mundo, lo que lo convirtió en una figura temida y detestada. La soga no había quedado contento con la muerte de uno de sus amigos, pero él sabía que lo mejor era quedarse callado. Además, él seguía trabajando como ejecutor para la policía, y no solo para la policía sino para todo el que lo contratara para acostar gente. En 2011, los empresarios del bajo mundo Joan Silverio Ureña alias John, y Bonel de Jesús alias Bonelli, habían realizado una vuelta con varios kilos, pero supuestamente Elvis Sebastián Valerio Espinal, y Luis Roberto Torres Ortega alias Robert, le habrían dado un tumbe de $100,000. Los empresarios, al indagar sobre el dinero, entendieron que los únicos responsables de la pérdida eran sus dos empleados, que conocían la movida. Decidieron acudir a la soga. Después de contarle la situación, le ofrecieron $250,000 para ejecutar a los dos hombres. Los empresarios nunca le reclamaron a sus empleados para que se confiaran, los llamaron y les pusieron una cita para hacer una vuelta. Cuando los dos empleados se presentaron al lugar, lo estaba esperando la soga con un grupo de matones. Los redujeron, los amarraron, los apretaron. Cuando le sacaron la información, los acostaron, y tiraron sus restos en la presa de Bao. Sin embargo, la soga fue vista tirando esos cuerpos en la presa. Al pasar los días, la familia de los dos trabajadores comenzaron a buscar a los jóvenes. Fueron a los medios, los cuales se hicieron eco de la noticia. Un grupo de policías honrado ayudaron en la investigación. Las personas que vieron a la soga tirando los cuerpos acudieron a la policía, y fueron y sacaron los cuerpos de la presa, los cuales estaban atados de pies y mano. Hicieron las investigaciones y dieron con la soga con él principal sospechosos de la ejecución y a los empresarios como los que habían ordenado la muerte. Tras el crimen de los dos jóvenes, los cuales fueron encontrados atados de pies y manos en la presa de Bao, las autoridades ordenaron el arresto de la soga, el cual no pudieron materializar de inmediato. Al verse la soga al descubierto, se puso desesperado, y decidió perderse de Santiago. Chao mediático. La soga, mientras estaba escondido, analizaba cómo librarse de ese problema. Sabiendo que sus compañeros policías lo buscaban para acostarlo, decidió enviar su equipo policial de reglamento, su chaleco, su placa, su uniforme y su arma de reglamento. Es jefe de la Policía Nacional,
José Armando Polanco Gómez le pidió a la soga que se entregara y prometió a la sociedad su captura. Como respuesta al oficial que le exigía que se entregara, la soga envió una carta al periodista Esteban Rosario en la que indicaba que no se entregaba porque existía un plan para acostarlo. Pero el escándalo no era tanto por la ejecución de los jóvenes, sino por un Rosario con más de 100 gente que tenía la soga y su equipo. A la soga se le emitió una orden de captura, en todo el mundo. En 2012, Fernando de los Santos se volvió a comunicar con el periodista para negar que se encontraba en Haití, protegido por capos de ese país, como se informara en los medios de comunicación. Mientras el jefe de la policía de ese entonces, Mayor General José Armando Polanco Gómez, advertía que se utilizaría toda la fuerza que sea necesaria para doblegarlo. La soga desafiaba a las autoridades y se paseaba por las calles de Santiago, por lo que en la opinión pública se acusaba a dicha institución de protegerlo para callar los crímenes que habría cometido. Fernando de los Santos figuraba en la lista de los más buscados hasta el 31 de octubre de 2017, cuando fue apresado en Santiago. El abogado Carlos Francisco Cabrera dijo que su defendido siempre estuvo en su casa, en Santiago, y dijo que a la soga nunca se le notificó una orden de arresto a pesar de que los jefes policiales desde el 2011 lo buscaban. A los 4 días de ser apresado, la Oficina de Atención Permanente de Santiago dictó 3 meses de prisión preventiva en su contra por el doble crimen ocurrido en el 2011. Así como por el supuesto porte ilegal de armas de fuego, medida que cumplió en la cárcel de operaciones especiales en Manó Guayabo, Santo Domingo Oeste. La medida se ratificó en varias ocasiones hasta que, en diciembre de 2018, el juez Cirilo Salomón, del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santiago, varió la coerción de prisión preventiva a libertad bajo fianza y ordenó apertura a juicio de fondo. Desde entonces, la soga hacía vida normal. Residía en la comunidad de Gurabo, al norte de Santiago, junto a su esposa y 2 hijas, en una casa grande y de manera acomodada. En una de las viviendas contiguas residía su madre y en otra un cuñado. La soga lo queman. Después de chantajear a los altos mandos, para que lo liberaran, la soga se refugió en Gurabo, donde tenía su casa, vivió como un jubilado, pero siempre estaba a disposición de la policía, le gustaban muchos los gallos. Asistía a las galleras y hacía apuesta de gallos, era un fanático a esos animales. También apoyaba a políticos, la soga fue muy querido en su pueblo. A la gente de su comunidad se le había olvidado lo brutal que era la soga, y lo veían como un hombre serio, pero la gente no. Sabían el monstruo de vecino que tenían en su barrio, un hombre que nunca pensó en buscar de Dios para ver si le perdonaba, por todos esos crímenes que había cometido, y seguía haciendo. En lugar de eso, se aprovechó de que tenía inmunidad policial, para cometer más delitos, y vender sustancias ilícitas. La soga tenía a la mano mucha información de corruptos oficiales, y directores de la policía. Por el momento no le convenía a los corruptos policías silenciarlo, pero lo mantenían vigilado muy de cerca, haciéndose de la vista gorda de todos los delitos que él cometía. Eran las 8 de la mañana de un miércoles, 3 de junio del 2020, la soga acostumbraba a correr todos los días en la mañana, lo hacía para mantenerse en forma, y aprovechaba que las patrullas de uniformados pasaban siempre por su lado cuidándolo, pero la soga se había olvidado, que un tiempo atrás, tuvo un problema por un pal de kilo con el capo La J. La soga le había jugado chueco con el producto, privándose en más matón que todo el mundo. La J, al verse burlado, consultó con mandos superiores de la policía, para ver si se le daba una lección a la soga por el hurto, cosa que no era fácil, ya que la soga tenía información privilegiada acerca de ellos. Los alto mando ya estaban cansados de los chantajes de la soga. Planearon acostarlo de manera que pareciera un ajuste de cuenta de alguna culebra suelta que tuviera la soga. Le dieron luz verde, a la J, y al oficial Nao. El plan consistía en hacer que la soga se confiara. Para eso le pasaban varias patrullas motorizadas frente a la soga, saludándolo y alabando sus acciones. Le decían que quieren ser como él, y cosas por el estilo. Los uniformados llevaban varias semanas estudiándolo y subiéndole el ego, hasta que llegó el día. Como de costumbre, la soga salió a ejercitarse. Los uniformados motorizados pasaron a saludarlo, y a chequear que no hubieran transeúnte. Merodeando, cuando vieron las calles limpias, avisaron a Barajita y al chino, que estaban vestidos de policía, que el muñeco estaba solo. Arrancan hacia el objetivo. La soga vio a un par de uniformados en un motor que de costumbre venían a dar la vuelta al barrio. Cuando los 2 matones venían en el motor, el que iba atrás puso el hierro del otro lado para que la soga no lo pudiera ver. Cuando llegaron a la soga, jalaron el hierro, y se lo dejaron pisado en la cara, y le dieron un diluvio de
plomo en varias partes del cuerpo, reventando a la soga, sin darle oportunidad de reaccionar. Con bachata y gallos dieron el último adiós al exoficial de la Policía Nacional, el cual era acusado de sicariato, Fernando de los Santos La Soga. En un video que circula en las redes sociales se observa al ataúd del exoficial custodiado por una larga fila de vehículos. En el audiovisual también se puede escuchar una bachata y ver varios gallos de pelea. El cadáver de La Soga fue sepultado en el cementerio San Bartolo. Para cerrar el crimen de una vez por todas, agarraron a un pal de pendejo, que tuvieron rencilla pasada con La Soga, le echaron ese muñeco encima, por si acaso alguien tenía los documentos acusatorios que La Soga tenía. Sin embargo, La Soga se llevó toda la información a la tumba. Así terminó la vida de un policía, que nunca llevó su trabajo con honor y respeto, sino que se valía de su insignia para destruir vida. En video se le veía aladeando con armas largas. El único que tiene derecho a quitar la vida a un ser humano es Dios. El deber de la policía es primero buscar de Dios y servir a la población. Juan 6:35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. La autocracia del mundo vive sin importarle la vida del pobre. Los políticos le prometen un mundo lleno de fantasía cuando quieren que le den su voto. Cuando lo consiguen se olvidan de los barrios marginados, llevando a la juventud a elegir la delincuencia. Por eso vemos tantas desgracias en el mundo. Las familias pudientes se olvidan del menesteroso. Sin embargo, hay esperanza en Cristo Jesús, el cual nos brinda paz, amor, sabiduría para hacer lo correcto y no caer en los caminos torcidos. Reflexionemos y permitamos que Él nos ayude. El like y suscribirte para más contenido. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame qué te gustaría ver en el futuro. Hasta la próxima.